¿Qué tal, queridos amigos? La Asamblea de Representantes de los Estados Unidos, que jefatura la señora Pelosi, demócrata en su mayoría, decidió que debe ir a juicio el señor Trump por obstrucción a la justicia y abuso del poder. 2 cargos criminales de alto rango. Con esto serían 4 los presidentes de los Estados Unidos llevados a juicio. En el pasado, un señor Adams, y en el presente, digamos, en el pasado reciente y el presente, nada menos que 3, Nixon, Clinton y ahora el señor Trump. Bueno, pues todo el mundo está festejando, ¿no?, en sus respectivas áreas, pero la realidad es que todavía falta algo muy importante: el aval del Senado de los Estados Unidos. Y en el Senado de los Estados Unidos la mayoría es republicana, lo que prácticamente hace pensar que si actúan en bloque, pues en bloque van a decidir que no procede el juicio contra su correligionario señor Trump. Y es que desgraciadamente en el poder legislativo se actúa por bloques y no con criterio propio. Lo mismo en México que en Estados Unidos. Hay bloques políticos y partidistas que dirigen la acción y las controversias de cada día como le viene en gana al líder de cada fracción política. Obviamente en México, después de la avasalladora victoria de Morena en julio del año 2018, todo tiene que ver con la mayoría de morenistas. Los otros partidos están ahí como de acompañamiento para gritar unos a otros, decir que si están o no están, pero no influyen en gran cosa. Ahí Morena incluso ya está confrontada con el Ejecutivo, con el presidente de la República. Y esto hace más interesante la cuestión. Pero en los Estados Unidos, los republicanos insisten en apoyar a su presidente, en bloque, sin criterio propio, es decir, sin criterio de cada uno de los legisladores. Así, por eso en la Asamblea de Representantes, que tiene mayoría demócrata, se apoyó al señor Trump en cuanto al hecho de que vaya a juicio. No se le apoyó a Trump, se apoyó el juicio contra Trump. Y en la Asamblea de Representantes, que es donde está la señora Pelosi, se le hizo verdaderamente papilla. Y ahora va a pasar el asunto al Senado, en donde el señor Trump tiene mayoría republicana, él es republicano. Y ahí es donde se va a atorar todo, porque se va a actuar en bloque, en un verdadero modelo de hipocresía política y partidista, porque parece que los legisladores carecen de criterio propio y tienen que seguir como borreguitos lo que dicen sus dirigencias o salvar a cualquier personaje que esté ligado a cada partido. Lo mismo en México que en los Estados Unidos. No hay democracia en este sentido. No existe la democracia y no existirá hasta que los hombres legisladores tengan la fuerza de voluntad, el coraje y el valor de ir a favor de su conciencia y no de las líneas políticas que les dicten. No habrá democracia ni en Estados Unidos, que tanto presume de ello, ni en México, en donde apenas empezamos a ver un guiño de democracia el pasado julio, y que no nos ha salido muy bien, por cierto, pero no habrá democracia en tanto cada legislador no sea capaz de dirigir su propia mente y su propio corazón hacia lo que verdaderamente piensa y no a lo que le ordenen que piensa, como borreguitos, que es la representación más clara del priismo de otras épocas, borreguitos que van siguiendo a su pastor. Y lo mismo en el PAN, y en Morena.
en todas las fracciones políticas de México se vive exactamente lo mismo. Si hubiera una moción para llevar a juicio político a López Obrador, estamos seguros de que no pasaría nada en el Congreso. Los grupos políticos afines a él le darían exactamente la misma tesitura que se está ganando el señor Trump en los Estados Unidos, porque en el Senado tiene mayoría y ese es su candado. Pero no están las cosas tan sencillas, porque hay mucho que aclarar. Por ejemplo, ese agradecimiento absurdo que el presidente López Obrador hizo del señor Trump con motivo de su primer año de gobierno, agradeciéndole la intervención en favor de un grupo mormón que vive fuera de las leyes mexicanas en territorio de Chihuahua y Sonora. La gente los apoyó incluso, porque nos dolió a todos, sí, eso sí, los crímenes brutales que se cometieron contra 6 niños y 3 mujeres sin razón de ser. Aparentemente, habría que ver los orígenes de este grupo para entender cuáles son sus verdaderas pugnas antes de agradecerle al señor Trump por su intervención en el asunto. Por cierto, hasta este momento no se nos ha explicado qué es lo que hizo el señor Trump respecto a la familia LeBaron, porque se le agradece, lo agradece el presidente su intervención y no sabemos en qué consistió esta intervención. Reflexionen y verán que el juicio contra el señor Trump en los Estados Unidos no tiene mayor efecto que el mediático. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.